la lengua. Bienvenido, José Tomás, a Agenda Éxitos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gracias. José Tomás. Muy bien, siempre un placer estar con ustedes. Igualmente, Gracias. pero vamos a hablar de los grandes éxitos, pero en la segunda parte vamos a hablar también de los grandes fracasos, que también hay muchos. Sí, que eso señor. no es La fácil vida, adaptar a una veces- novela, una a obra. veces estamos arriba y a veces estamos Sí, abajo. señor, eso es lo interesante. No sé, ¿con quién podríamos empezar? ¿O cuál fue, podríamos decir, el primer libro que se llevó al cine? Mira, ¿Tiene ese registro? no, pero toda la historia del cine está totalmente vertido a la literatura. Es decir, Ok. las fuentes naturales argumentales para las historias y para todo lo que significó los guiones en un medio completamente nuevo como el cine, era la literatura. Claro. Entonces era absolutamente natural que empezaran a tomarse las grandes obras de la literatura y se llevasen y se usaran. Hasta que ella empezó a generar su propia literatura, porque el cine tiene su propia literatura, Claro. los guiones y los guionistas Claro. empezaron a crear su propia. Pero incluso como el cine empezó con muchísima más potencia como industria en Europa que en Estados Unidos, en ese comienzo, Italia, Francia, había una especial sensibilidad por todo lo que era literatura. Y figuras como Lumière, que fueron los que comienzan a hacer el cine, empiezan a tocar cosas como que Viaje a la Luna de Julio Ok, Verne. claro. Entonces toman y esa es una de las primeras películas que se adapta. Ujú. Y de ahí en adelante hay toda una cantidad de... También el cine ha sido es una máquina comedora de historia. Ok, Entonces una vez que las usa, inmediatamente sale a buscar otra. claro. Y en ese proceso, evidentemente, canibalizó el cine de una forma muy, muy exagerada. E incluso empezaron a hacer lo que se llaman adaptaciones. Es decir, no voy a hacer la representación o voy a filmar tal libro específico, sino que voy a tomar elementos argumentales y de la dramaturgia que hay en ese libro y voy a construir algo completamente nuevo. Pero incluso me atrevería a decir que es posible que esa transformación de la literatura a otro medio haya pasado primero por la radio, ¿no? Que Sí. allá se han convertido esos folletines, esas historias más o menos- en más o menos- simultáneo. Es simultáneo. Ok. Acuérdate que la radio está más o menos apareciendo, el cine empieza a finales del siglo XIX. Claro, claro. Y el Marconi, la radio, todo Sí, comienza sí. como más o menos en la misma época. Quizás lo más relevante del cine es la imagen, Ujú. que fue Claro. algo que le aportó algo completamente nuevo. Ujú. La radio sigue siendo un medio oral en el sentido de que cuando se lee la gente tiene que utilizar la imaginación para reconstruirlo. Claro. Pero en el cine ya venía todo completamente entregado. Y eso quizás fue lo más duro para poder enfrentar grandes piezas. Por eso hay grandes novelas que jamás han sido adaptadas y si han sido adaptadas han sido fracasos terribles. Claro, Como por ejemplo cuesta el Don Quijote. mucho. Claro, Sí, claro. Don sí, Quijote, sí, sí. los rusos lo hicieron en los años 30 y fue un fracaso. Mm. Después Orson Welles pasó 25 años tratando de filmarla. Sí. Y también, porque son libros que no tienen la capacidad de desprenderse de su texto, de su textualidad, de Claro. lo que significa la escritura. Mm. ¿Cómo lo puedes representar a nivel de imagen? Ujú, ujú. Hay otra anécdota rapidito Ah, sobre uno de los claro. grandes éxitos. C.S. Lewis, Ujú. el de las Crónicas de Narnia, Ujú. prohibió en vida que se le adaptara ninguna de sus novelas. Ok. Porque él decía que sus novelas jamás iban a poder equipararse con la imaginación y la fantasía del lector. Y fíjate. Solo cuando murió, Ujú. su hijastro es el que Ok. lo permite y entonces se convierte en una franquicia súper exitosa Sí. de adaptación de toda Sí. la saga de Lewis. Claro, Y porque bueno, avanzó la tecnología también Claro. y entonces se podía de alguna manera emular lo que él, bueno, pues solamente uno podía captar con la imaginación. Pero hablando precisamente de la imaginación, tiene que haber causado un gran impacto, José Tomás, la primera vez que se hizo una adaptación de un libro y luego eso se llevó al séptimo arte, porque una cosa es lo que uno se imagina Claro. en la cabeza y cuando se tiene éxito y eso puede llevarse a la gran pantalla, es sumamente emocionante ver que uno se imaginó las cosas de una manera y realmente resultó así, pero no siempre se logra eso, ¿no? No, y además hubo un proceso que fue escalonado. Acuérdate Ujú. que el cine arranca mudo, Ujú. Ujú. la literatura maneja diálogos. Claro. Entonces, cuando uno se enfrenta a las primeras películas, por ejemplo, de Sarah Bernhardt, que es una gran actriz francesa, una de las grandes actrices del teatro francés, y específicamente del mundo del teatro clásico, y uno la veía muda, había un choque muy, muy duro en la cabeza, porque uno iba al teatro a verla hablar, pues porque ella era Claro. una gran declamadora. Mm. Entonces, esa circunstancia conspiró, y además también las duraciones de las películas en el comienzo. Uno no podía hacer La Guerra y la Paz de Tolstoy, que son no sé cuántas páginas, y la podía Eso llevar es el 15 mundo. minutos. Era Claro, bastante insultante para Mm. pobre Tolstoy Pero llevarle fíjate la obra a Que eso. este año ha habido un fenómeno interesante que es volver a hacer Nosferatu, que fue posiblemente una de las primeras versiones de Drácula, que no se podría llamar Drácula por problemas legales con los Sí. autores, con la viuda sobre todo. Sí.
del autor, pero ahora se volvió a hacer Nosferatu, este año pasado se acaba de estrenar, y hay muchas cosas que visualmente recuerdan mucho, bueno, desde la imagen del vampiro hasta, Claro. hasta muchas escenas, muchas Bueno, ambientaciones. eso fue una sinvergüenzura de Murnau, el director alemán, que para saltarse los derechos de autor de Bram Stoker, forjó una historia muy parecida, con elementos muy similares, y creó una versión aligerada de Drácula, pero para el cine. Mm. En el caso de él específico era muda. Ok, sí. Ya las siguientes versiones, después la que hizo Klaus Kinski, la que se acaba de Mm. estrenar también, ya tienen hablada, pues tienen diálogos. Pero fíjate que la necesidad de regresar a los diálogos está muy presente incluso en el cine latinoamericano, Ujú. ¿no? Nos estamos dando cuenta que regresaron a adaptar grandes piezas como por ejemplo Pedro Páramo, Sí. Ujú. Ujú. que se consideró siempre, no solo lo decía Borges, lo decía todo el mundo, una de las grandes novelas escritas en cualquier idioma. Sí. Ujú. Y su primera adaptación, que es del 67, la participaron como adaptadores tanto el propio Juan Rulfo como Carlos Fuentes. Ok. Y esa película estuvo artísticamente muy reconocida. Sin embargo, en las siguientes versiones que ha habido, se han tomado ciertas licencias en función de adaptarlas a los momentos y a los Ujú. espacios en los que el mundo está viviendo y tener también una realidad, que es que todo en el cine se adapta a un mercado, a una industria. Claro. Mm. En cambio, en la literatura no necesariamente. En la Ujú. literatura hay una propuesta artística que puede llegar o no. Pero en el caso específico del cine tiene que responder a unos intereses comerciales y bajo ese ejercicio es muy, muy arriesgado Claro. montar, o sea, llevar a la pantalla un clásico, Claro. que suelen ser muy difíciles. Pero fíjate que en esta complejos. versión, que está ahora, yo la vi hace poco en Netflix de Pedro Mar Páramo, está muy bien como película, pero claro, todo el misterio que hay detrás de la historia de Pedro Páramo, hasta que tú en un momento determinado te das cuenta que todos están muertos, como que lo revelan desde el principio, ¿no? Ya como Claro. que no hay... Ese spoiler no ese- les preocupaba. Sí, sí, exacto. Pero no está mal, ¿no? Hay una cosa Está que se bien. salta completamente cuando uno pasa de una adaptación de un libro a una pantalla, que es que uno pierde toda la riqueza, la fantasía, la lírica del texto escrito. Mm. Ujú, ujú. En donde la sonoridad, la melodía, toda esa construcción que hace el autor específicamente para el espectador, perdón, para el lector, no Sí. para el espectador. El Ujú. espectador es un acto comunitario, colectivo. Estamos Ujú. muchas personas metidas en una sala Claro. viendo una misma imagen. Mm. Pero en el libro eres tú solo, enfrentado Sí. a ese libro, que puede tener Ujú. 5.000 años, 2.000 años, Ujú. 3.000 años, Sí. 50 años, no importa. Mm. Pero ese libro ante ti está presentándose por primera vez y tú eres el que tiene la capacidad de reconstruirlo. Sí. Esa es la magia de la lectura. Sí, sin El lugar cine a no dudas. tiene. Ahora, a tu parecer, José Tomás, y comenzamos amigos con José Tomás Angola, escritor, dramaturgo, poeta, narrador, director y actor venezolano y de paso, bueno, miembro de número de la Es Academia como un hombre del Venezolana Renacimiento. de la Lengua, sí señor, qué mejor Pero por la invitado. edad, por la edad. Ah, claro. A tu parecer, José Tomás, ¿cuáles han sido los más grandes éxitos en cuanto a adaptaciones de libros llevados a la gran pantalla o incluso a series de televisión? Mira, yo recuerdo con especial cariño Doctor Zhivago, Ujú. que hizo David Lean en los años 60, basándose o tomando como novela el Doctor Zhivago de Boris Pasternak, que hacía 5 o 6 años antes había ganado el Nobel y lo tuvo que rechazar porque no se lo permitieron, los soviéticos no le permitieron que lo aceptara. Pero ahí hay una gran inteligencia artística de parte de David Lean. Él no fue a adaptar ni versionar el libro. Él utilizó el libro para componer poéticamente todo lo que a él como lector le daba el libro. Entonces se ha convertido en una pieza tan profundamente hermosa y personal e individual que no se ha podido versionar. Es decir, no hay más remakes, no hay remakes Claro. de Esa es la de Omar Zhivago. Sharif, la que hizo La de Omar Omar Sharif. Sharif. Sí, sí, No hay sí. remake de Doctor Zhivago porque es un culmen, es un lugar en donde ya es muy difícil alcanzarlo Claro. y ya no tendría mucho sentido hacerlo. Hay otras cosas también maravillosas que para mí me parecen, por ejemplo, lo que hizo Coppola con Apocalipsis Ahora, Sí. Sí. que agarró el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad e hizo una versión muy libérrima, Ujú. pero de una potencia artística y con una enorme inteligencia visual que hace que esa pieza sea una obra maestra Claro. per se para el mundo del cine, tanto como lo es el corazón de las tinieblas en la literatura. ¿Y ha habido alguna obra, porque hemos hablado de éxitos, de fracasos, alguna versión que haya superado al original? Tú dices, bueno, la novela no es gran cosa, pero luego cuando le mete el ojo ahí el cineasta la potenció y es mucho más atractiva Bueno, hay un que lo que era el libro hay un original. libro que en su época fue muy legendario,
y que ha dado pie a muchísimas películas, de las cuales una es un clásico del cine, y yo supongo que en ese sentido superó al material escrito. Tampoco es que es un clásico de la literatura, pero es una obra que se respetó mucho en su tiempo, que es Ben-Hur. Sí. Ben-Hur es un libro que escribió imagínate qué cosa tan complicada de entender, un general norteamericano que peleó en la guerra de la secesión, que es Lew Wallace, y después se puso a escribir una historia sobre Jesús en los tiempos de los romanos. Y durante todo ese final del siglo XIX, ese libro agarró mucho prestigio en la literatura norteamericana, no siendo un gran libro particularmente. Sí. Hubo varias versiones, pero la versión de finales de los 50 con Charlton Heston convirtió ese libro en una especie de que todo el mundo lo ve ahora como un clásico, cuando el libro realmente no es un clásico. Lo que es un clásico es la película. Que la película es muy buena y logró cotas que estaban por arriba de los propios triunfos artísticos que tenía el libro. El libro es muy entretenido, es muy sabroso de leer, claro, pero se conecta más a Emilio Salgari, a Julio Verne, que a una cosa tipo Tolstoy o Dostoyevsky. Pues. Claro, claro. Magnífico. Mira, son las 3:34 de la tarde, vamos a hacer una pausa, escuchamos música, hacemos publicidad y al regreso seguimos conversando con José Tomás Angora para hablar también de los grandes fracasos, esos intentos que no había manera de dar con una buena película cuando se lleva, bien sea cuentos o bien sea novelas al cine. Ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Hasta ahora te hablo de JJ Import Corp, la empresa de envíos internacionales puerta a puerta desde los Estados Unidos a Venezuela, y allí pues se destacan por ofrecer soluciones logísticas impecables. Así que por eso la recomendación de cada día de que envíes tus paquetes a Venezuela desde los Estados Unidos, disfrutando la seguridad de una entrega confiable en cualquier estado de Venezuela. No te pierdas nuestras actualizaciones en nuestra cuenta de Instagram, @JJ Import Corp. Y descubre mucho más en la www.jjimportcorp.com. Durante todo el año, JJ Import Corp es tu aliado logístico. Libros, autores e historias. En Agenda Éxitos. Son las 3:43 de la tarde y seguimos hoy conversando con José Tomás Angola, escritor, dramaturgo, poeta, narrador, director y actor venezolano, miembro de número de la Academia Venezolana de la Lengua, acerca de los grandes éxitos y los grandes fracasos en llevar obras de la literatura al cine o a la televisión en caso de series. Y mientras estábamos en la pausa nos echaba una historia que no quiero que se nos vaya el tiempo sin contarla, y es en el caso venezolano, que ha habido casos donde muchas grandes novelas que reconocemos como novelas comenzaron siendo otra cosa, pero échanos el cuento. Bueno, y además hoy estamos celebrando el Día Nacional de Cine. Sí, señor. 127 años de la primera película venezolana. Ah, ok. barbaridad. Ese es el motivo de... Ese es el motivo. Yo metí la está. pata antes, pensé que era el natalicio de Margot Benacerraf, No. porque vi que estaba muy en pos y tal, le pusieron mucha imagen de Margot y pensé que era ella. Un día como hoy en el Teatro Baral, Ujú. Manuel Trujillo Durán y su hermano hicieron una proyección con un vitascopio de algo que filmaron realmente, en el Hotel Europa, que Ok. se llama un célebre dentista extrayendo muela en el Hotel Europa, Ok. ahí en Maracaibo. Ok. Y la otra es jóvenes bañándose en el lago de Maracaibo. La primera vez que se exhibió una cinta hecha en Venezuela. Y eso duraba nada. Sí, claro. 3 minutos, 4 Sí, minutos. fragmentos, Claro, unos pero fragmentos. fue toda una sensación Claro. y quedó establecido como el Día Nacional del Cine. Pues. Claro, claro. Por cierto, dos historias son rapiditas Ujú. para que las podamos degustar. El cine tiene mucha vinculación con la literatura. Por Ujú. ejemplo, para que tengan una idea. Finales de los años 20, Arturo Uslar Pietri, joven y entusiasta escritor, todavía no consagrado, estaba con la idea de que quería hacer una película Ujú. para la celebración, la conmemoración de los 100 años del establecimiento de Venezuela, que ocurrían en 1930, Ajá. al año siguiente.
Él se comunicó con Rafael Rivero, el famoso tío Nicolás, el de Tío Tigre, Tío Conejo, etcétera, que era en ese momento el jefe de la oficina de cine en Venezuela, del gobierno de Gómez. Pero Nicolás no se interesó ni hubo como mayor entusiasmo. Él estaba en esa época en París y sus amigos de farra, por así decirlo, eran Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias. Y entonces en alguno de esos cafés que estaban tomándose un trago o un café, quién sabe, le dijeron, pero chicos, eso no es una película, eso es una novela. Y entonces lo convencieron y él empezó a escribir y les leía y ellos le decían sus opiniones, etcétera. Y así sale Las Lanzas Coloradas, que es la primera gran novela de Uslar. Y después, rápido conectado a eso, un fenómeno literario es lo que convierte a una de las actrices mexicanas más importantes de toda la historia del cine mexicano en un fenómeno cinematográfico, que fue la Doña. María Félix se llama la Doña porque ella, siendo una actriz bastante desconocida, había solo hecho El Peñón de las Ánimas, protagoniza esta película de Fernando de Fuentes, que es la adaptación de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Y de ahí es que ella le toma el nombre, el epíteto de que le dicen la Doña, y así ella surge en el mundo del cine, pero sale a través de una obra literaria emblemática, por supuesto, de nuestra literatura. Y en el caso de la literatura latinoamericana también pasó el mismo proceso que el resto de las otras obras, o sea, que haya habido obras que han sido llevadas al cine. Claro. Lo que estábamos hablando ahorita justamente, por ejemplo, de lo que pasó con García Márquez. Sí. Hay cosas que no les ha sonado a la flauta, por ejemplo, el amor en tiempos de cólera, me parece que fue desastroso como película, siendo muy complicada esa historia. Sí. Ahorita hay una experiencia que están haciendo con 100 años de soledad, pero llevada a formato serie. Vamos a ver cómo funciona. Yo sí siento que evidentemente los tinos y las aproximaciones que tengan los directores y los adaptadores tienen mucho que ver con la vibración del espectador, lo que está esperando cuando él va a entrar a la sala y qué va a ver. De ahí que los grandes éxitos, como por ejemplo El Señor de los Anillos de Tolkien, lograron establecer una conexión muy cercana con el espectador. Como que cuando tú habías leído eso, sentías que era exactamente lo que tú estabas viendo en ese momento. Y cuando eso ocurre, evidentemente hay una identificación. Y en algunos momentos hubo también, sobre todo en el caso de la televisión, yo recuerdo aquella serie sobre gallegos, que cuando se montó La Hora Menguada, que es un cuentico muy pequeño, y lo convirtieron en una película, creo que una serie de un par de capítulos. Sí, hay algo muy interesante que es la virtud que ofrece el cine con respecto a las nuevas generaciones y a las que están atrás. Pues. Sí. Los que quizás conocieron ese material como material leído, porque era escrito, obviamente se van enfrentando a la realidad de que las generaciones que vienen más adelante son cada vez más flojas, o por lo menos les cuesta más leer. Entonces la aproximación a la imagen, que evidentemente ya está predigerida, está ya manejada, le permite una mayor velocidad de acercarse a la historia. Y eso después es posible que prenda. Fíjense la cantidad de muchachos que regresaron a la lectura a partir de Harry Potter. Claro. Sí. Que eso es ningún clásico de la literatura mundial, por favor. No he dicho eso. Pero el que venga de una fuente literaria, de unos libros, hizo que muchísima gente retornara. Después de ver la película, regresaba, iba a los libros y los leía. Lo que pasó con Crepúsculo y esta serie de personajes fantásticos, de vampiros y hombres lobos y no sé qué. Hay toda una retroalimentación que creo que puede ser sana si se utiliza correctamente. Grandes fracasos que recuerdes de adaptaciones de libros pueden ser de los que más les han llamado la atención a esta generación. O los grandes clásicos. Bueno, a mí me llama la atención a veces los empeños de los productores de cine y regresar una y otra vez a ciertas obras que aparentemente no se pueden adaptar, son inadaptables. Como por ejemplo La Guerra y la Paz de Tolstoy. Sí. O sea, los rusos la hicieron y no funcionó. Los años 50, creo que fue Carlo Ponti, la trató de hacer, no funcionó. La hicieron como serie de televisión también a finales de los 60, no funcionó. Porque hay cosas que son, primero, exageradamente... están demasiado aterrizadas en el mundo de lo literario para que cuando tú lo saques de ahí pierda todo valor. Porque no es el argumento, es todo el andamiaje y la estructura escritural que tiene, que es lo que permite tener una gran obra, una cosa gigantesca. Lo que estábamos conversando de Don Quijote. Don Quijote ha tenido cualquier cantidad de personas, ha estado intentando adaptarla. Y es una cosa tan terriblemente difícil, pero uno dice, wow, no debería hacerlo. No debería. Porque resulta que el material es muy conocido, ha sido trabajado por muchísimas personas. ¿Por qué es tan difícil? Y entonces ahí uno se da cuenta de la magistral genialidad de Cervantes, en donde el mensaje es el lenguaje. Claro.
Cuando tú desprendes al mensaje del lenguaje, ya no hay mensaje. Entonces, la gloria y la maravilla de Don Quijote es esa potencia, vamos a llamarlo así, oral que tiene el personaje, los diálogos, la forma de entender el mundo desde la forma como hablas. Esa belleza hace que sea totalmente imposible desvincular a Don Quijote de la lectura. Claro. Y luego hay toda una serie de obras literarias que en un momento determinado, bueno, se terminan convirtiendo en historias para niños, pero que seguramente no fueron escritas para niños. Todo lo que hizo Disney, pues, no sé, desde los cuentos de Grimm hasta pasando por, no sé, la Sirenita o el Jorobado de Nuestra Señora de París, que terminan dándole un giro muy edulcorado porque las obras originales son terribles, ¿no? Entonces hay que convertir aquello en algo un poco más potable para un niño de 7 o 8 años. Hay también una realidad, los niños hoy en día están enfrentados a una realidad del mundo muchísimo más explícita por el tema de las redes, por el tema de todo. Tienen una capacidad de poder ver materiales que en mi época era perfectamente censurable, pues a tal hora te vas a la cama, porque lo único que había era un televisor en mi casa. Cuando cerraban el televisor se apagaba la puerta del mundo, el niño tiene todavía el teléfono en la mano. Entonces tiene acceso a una cantidad de cosas, buenas o malas, no sabemos si eso va a ser así, pero que evidentemente le dan una sensibilidad diferente y un proceso completamente distinto. Yo creo, y es una percepción muy personal, que de ahí es que viene ese criterio de la generación de cristal. Están hipersensibilizados, porque están profundamente expuestos a todo lo terrible, lo bueno y lo terrible del mundo. Evidentemente no tienen la capacidad para desarrollar callos y entonces se hiperreaccionan y se vuelven muy sensibles. Eso tiene sus bemoles en el campo de lo cinematográfico y de lo literario, porque uno se da cuenta que a mí me pasa, ya yo soy un señor de 60 años, hay películas que no aguanto. Me parecen tan agresivas en el discurso y la manera de contarlas que no tengo la lo suficiente, rechaza naturalmente. no tengo la suficiente fortaleza para sostenerla y verlo. Sí. Y creo que eso tiene que ver un poco con las medidas, con las mesuras que estamos teniendo. Claro. La ventaja de regresar a la literatura clásica es que la literatura clásica tiene unos contenedores, que eran sus propias experiencias culturales, sus momentos, sus tiempos. Ahí hay un reservorio moral, porque ellos siempre partieron del criterio, que es una máxima que ya hoy no existe, pero que siempre estuvo ahí, es que el bien puede existir sin el mal, pero el mal nunca podrá existir sin el bien. Claro. Entonces, por eso el bien siempre vencerá filosóficamente. Y eso estaba establecido en todas las historias clásicas. No existía eso del antihéroe, que ganaba el mal. No existía, no era posible, porque la vida no podía existir. Claro. Si había un Dios, tenía que existir el bien. Claro, y el bien debía triunfar. Hoy en día eso está pervertido, eso ha cambiado completamente y miramos como ojos agradables el mal. Y en esa confusión tenemos que buscar los mecanismos para tener piso nuevamente. Yo creo que la literatura clásica argumentalmente al cine le puede dar... Y ahí volvemos a Hannah Arendt y la banalidad del mal, ¿no? Que se banaliza. Mira, hablabas un poco de la inmediatez de estos tiempos y uno ve cómo hay como un contraste, una paradoja. Por una parte, contenidos y una generación muy adaptada a unas inmediateces y una velocidad muy rápida frente a productores y directores que te hacen películas de 3 horas y media y 4 horas. Y tú dices, Dios mío, esta historia no se puede contar en menos tiempo. Necesitas 4 horas para echar esa historia. Entonces pareciera que, no sé si es una reacción, esos movimientos pendulares que entonces te lleva a hacer una cosa relajada. Yo estoy casi seguro que es una posición de industria. Ante la inmediatez, ante el consumismo argumental que agarra una historia y la canibaliza y inmediatamente tienes que saltar a la siguiente historia, que es lo que pasa con las series de televisión a través de las plataformas, que es que está todo el tiempo pasando series y series y series y series y series. Llega un momento que no hay capacidad de poder verlas, ni que las vaya viendo simultáneamente. Pero además yo siento que hay una reacción de parte de una generación anterior, dígase Coppola, Scorsese, Kevin Costner, que están concibiendo que se está perdiendo la capacidad de degustación del producto artístico. Es como el fast food y el slow food, ¿no? Entonces no podemos atapuzar al espectador, o eso es lo que pienso que dicen, no podemos atapuzar de contenidos simplemente por un ejercicio comercial. La masificación de la producción no puede ir diferente de la degustación que el espectador haga de eso, porque pasa que después se establecen ciertas películas en el inconsciente colectivo de las que tú ves 6 veces, 7 veces, 8 veces y después regresas a ver una película que viste hace 10 años y vuelves a verla. ¿Por qué? Porque ahí hay una materia artística
que de alguna manera siempre te está tocando y siempre te está transformando y lo necesitas. Ellos están tratando, quizás no son los mecanismos correctos, de buscar una nueva visión o regresar a la visión original de lo que era el cine, que era una gran presencia pictórica en la pantalla, en donde todos los elementos estaban armonizados de forma de que yo pudiera llegar y tocarte el corazón para que cuando tú salieras de tu sala de cine fueses diferente a como entraste. Okay. Yo creo que esa es la medida para todas las realidades. Si tú viste una serie de televisión y quedaste igual de como entraste, como saliste, sí. Eso es Pulp Fiction. Eso claro. Es el material de novela, de esos de aeropuerto que estás esperando rápidamente mientras te están retrasando 5 horas el vuelo y cuando terminó botaste el libro en la basura claro. Porque no te interesa, es perder el tiempo. Pero si tú ves una película que te sacude, te transforma y te hace diferente en lo que sales de cuando entraste, ahí hay algo que es interesante. O sea, pero es que la tengo que volver a ver. Exacto. Porque hay cosas que siento que me perdí de esta película que no... Hay muchas que uno tiene que repetir varias veces porque en una sola oportunidad de verla... Tú sientes que no captaste todo. Y cada vez descubres cosas diferentes. Con una que... Y la vi una vez, no la he vuelto a ver, pero me quedé con esa sensación que creo que se llamaba La sombra del perro. Claro. Que ganó el Oscar hace un par de años. Y tú dices, aquella cosa como muy densa. Tú dices, ya va aquí... Hubo cosas que aquí no terminé de entender, tengo que volverla a ver para captar toda la esencia de lo que me está queriendo decir. Esta película tiene lo que se llama la teoría del iceberg, que es una teoría de Vargas Llosa. Ah, esa no la conozco. La teoría del iceberg dice que se cuenta solo el pináculo del iceberg. Okay. Y el espectador presupone lo que hay debajo. Ah, okay, no cuentas lo que hay debajo, solo cuentas el pedacito que sobresale en el agua. Y lo demás es lo que es tarea del lector o del espectador. Que lo percibe. Qué bonito. ¿Hay algún libro que todavía no se haya llevado a la gran pantalla y que haya gran expectativa por verlo en algún momento allí en el séptimo arte? Bueno, es que hay muchísimas formas de acercarse a eso. Uh-huh. Porque hay cosas que tienen que ver con compromisos morales, hay cosas que tienen que ver con compromisos ideológicos, hay cosas que tienen que ver con compromisos religiosos, por ejemplo. La Biblia es el eterno reservorio moral de la civilización occidental. Uh-huh. Y se considera la obra máxima fundamental moral y, bueno, los que tienen fe, religiosa. Uh-huh. Y por eso siempre se retorna a él y se trata de adaptar y se trata de buscar. Pero es un libro tan poderoso en cuanto a su narrativa, es muy complicado llevarlo a meterlo en una película de 2, 3 horas. Entonces, todo lo que se ha tratado de hacer siempre queda como chucuto. Claro. Queda como, o agarras como pedacitos, ¿no? Te hago los 10 mandamientos, o hago la historia de... Queda como un collage que no termina de dar la real lectura completa. Y además, cada vez más genera unos enormes discursos de oposición, que la gente se enfiebra y se pone de histérica con las reacciones, porque eso no es así, eso es mentira, están falseando la historia. Bueno, lo que está pasando con la serie esta de Chosen, no sé si la has podido ver también, hay mucha gente que la protesta porque eso no pudo haber sido así. Exactamente, entonces, claro, uno supone que cuando tú crees que estás pasando del camino de la convención de la ficción, en donde todo cabe, porque la ficción es algo que posiblemente no pasó, no puedes partir de que eso es verdad. Claro. Sin embargo, como estás tomando materias que tienen algún tipo de establecimiento en las verdades comunes de todos los seres humanos, de toda la historia, entonces obviamente es un punto delicado de jugar y de tocar. Y entiendo que están por filmar una nueva versión de la Ilíada o la Odisea, que creo que empiezan ahora en marzo, en abril. Estaba oyendo esta mañana a Hiram que estaba hablando sobre eso. Ese también es un libro complicado para llevar la pantalla. Mucho. Bellísimo, además la disfruté de muchacho, pero de una enormidad. Cuando yo leí la Ilíada, recuerdo que no quería dormirme. Claro. Lo leí en la noche en la cama y no quería dormirme, me daba mucho sueño y me dormía. Porque ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y tu mamá, José Tomás, apaga la luz ya. Mira la hora que mañana hay colegio. Gracias, José Tomás. José Tomás Angola es escritor, dramaturgo, poeta, narrador, director y actor venezolano, miembro de número de la Academia Venezolana de la Lengua y ha sido nuestro gran invitado en esta primera hora de Agenda Éxito. Son las 3:59.